Cuestionario con preguntas de prueba liberadas para el ciclo 1. Hola. Encontrarán en este material una serie de preguntas tipo examen que ustedes deben contestar una vez leídas las consultas. Aparecen alternativas que ustedes deben seleccionar. Como ayuda, se adjuntan definiciones sobre las alternativas propuestas, que le permitirán seleccionar la respuesta correcta y adecuada. También aparecen preguntas con ejercicios resueltos que se aplican a los contenidos vistos, que ustedes podrán desarrollar a medida que se avanza en la prueba virtual. Se explica su desarrollo para que ustedes vayan reforzando su aprendizaje. Empecemos. Se pregunta, ¿qué función tiene el estómago en el sistema digestivo? Las alternativas son: selecciona lo útil que viene en el alimento, almacena el alimento hasta que se necesite, fragmenta el alimento en partículas más pequeñas, o envía los nutrientes de los alimentos directamente a la sangre. Aquí se da un tiempo para que ustedes ubiquen la respuesta correcta. Tiempo para respuesta. Aquí aparece un diagrama donde está el aparato digestivo, la ingestión por la boca, la ruptura mecánica que va desde la dentadura en la boca hasta el estómago, y después viene el sistema de absorción y eliminación. Algunos conceptos, definición de conceptos. La pregunta era, ¿selecciona lo útil que viene en el alimento? El yeyuno es una parte del intestino delgado, entre el duodeno y el ileón. Su función es realizar la absorción de las sustancias del quimo alimenticio. En este tramo del intestino delgado actúa el jugo intestinal, que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. La otra alternativa era eliminar los desechos de la digestión intracelular. El cuerpo expulsa los productos de desecho de la digestión por el recto y el ano. Este proceso, denominado defecación, implica la contracción de los músculos rectales, la relajación del esfínter interno del ano y una concentración inicial de músculos esqueléticos del esfínter externo del ano. El quimo y el agua restante pasan al intestino grueso, que completa la absorción y eliminación de los desechos. Otra alternativa, fragmenta el alimento en partículas más pequeñas. Los alimentos ingeridos son masticados, degluidos y transportados a través del esófago hacia el estómago, donde se descompone en un líquido denominado quimo. El quimo pasa del estómago al duodeno. Allí se mezcla con bilis y jugos pancreáticos que degradan aún más los nutrientes. Aquí tenemos el intestino delgado con sus vellosidades, sistema encargado de la absorción de los nutrientes de los alimentos y pasarlos directamente a la sangre. En él apreciamos las vellosidades, los capilares y los conductos quilíferos. La otra alternativa era enviar los nutrientes de los alimentos directamente a la sangre.
Aquí la pared interior del intestino delgado está tapizado por proyecciones similares a dedos, llamadas vellosidades, que absorben la mayor parte de los nutrientes, lo que apreciamos en la diapositiva anterior. Luego, la respuesta para la pregunta anterior es el estómago el encargado de dividir al máximo los nutrientes ingeridos. En esta pregunta, que aparece en la diapositiva, dice: la mitocondria es un componente fundamental para la vida de la célula. Pregunta: ¿cuál es la función de la mitocondria en la célula? Las alternativas que se dan: realizar el proceso de respiración celular, eliminar los desechos de la digestión intracelular, formar las proteínas que requiere la célula para vivir, o mantener la cantidad de oxígeno que la célula necesita. Tiempo para responder. Respuesta: las mitocondrias son orgánulos celulares eucariotas encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, respiración celular. Actúa como centrales energéticas de las células y sintetiza ATP al expensa de los carburantes metabólicos, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Luego la respuesta es las mitocondrias. Se dice que la hepatitis A es una infección causada por un virus que afecta al hígado. El comienzo de la enfermedad es repentino, incluye fiebre, náuseas y molestias abdominales. Luego de 4 o 5 días se presenta ictericia, que se caracteriza por un color amarillento de la piel y especialmente en la parte blanca del ojo. Se pregunta: ¿de qué manera se puede prevenir la hepatitis A? Las alternativas dadas son: evitando el consumo excesivo de alcohol, bebiendo abundante líquido durante el día, consumiendo pescados y mariscos hervidos, o disminuyendo el consumo de la sal en las comidas. Tiempo para respuesta. Respuesta: consumiendo pescados y mariscos hervidos. Aquí se muestra una alerta por casos de hepatitis A. ¿Cómo prevenir estas enfermedades? Se habla de lavar correctamente los alimentos, consumir agua potable y tener precaución al consumirla en lugares desconocidos, higienizar nuestras manos de forma periódica y colocarse la vacuna contra la hepatitis A. Pero en el fondo, consumiendo pescado y mariscos hervidos, ya que gran parte de los desechos orgánicos van a parar al mar, y en el mar viven peces y mariscos que consumen estos restos orgánicos y quedan infectados. Luego, para tener seguridad, debemos consumirlos en forma hervida. Se dice que el proceso de gametogénesis permite la formación de espermatozoides y óvulos en hombres y mujeres respectivamente. Se pregunta: ¿cuál es una diferencia entre la gametogénesis masculina y la femenina? Las alternativas dan: la masculina finaliza al eyacular
y la femenina termina al menstruar. Otra. La masculina produce 2 células iguales y la femenina 2 células diferentes. Otra alternativa. La masculina comienza en la niñez y la femenina se realiza desde la pubertad. Y otra. La masculina forma 4 células funcionales y la femenina una célula funcional. Tiempo para responder. La respuesta, la masculina finaliza al eyacular y la femenina termina al menstruar. Reconocemos como eyacular a la función de expulsión de un fluido biológico cerca o en el momento del orgasmo durante la relación sexual, la masturbación o una emisión nocturna. La eyaculación masculina es la expulsión de semen, gametos masculinos, células sexuales haploides, fuera del pene. La menstruación, también llamada menorrea, periodo o regla, es la expulsión de sangre y mucosa que experimenta la mujer y algunas hembras mamíferas desde el endometrio y hacia la vagina durante un promedio entre 3 y 7 días. Respecto a la alternativa, la masculina produce 2 células iguales y la femenina 2 células diferentes. La gametogénesis es el proceso mediante el cual las células germinales experimentan cambios cromosómicos y morfológicos en preparación para la fecundación. Durante este proceso, a través de la meiosis, se reduce la cantidad de cromosomas del número diploide de 46 o 2N al número haploide 23 o 1N. Respecto a la alternativa, la masculina comienza en la niñez y la femenina se realiza en la pubertad, ambas comienzan en la pubertad. Aquí aparece la formación de las 4 células funcionales y la femenina en una célula funcional. Luego la respuesta correcta es 4 células masculinas y una célula u óvulo femenino en la que se produce. Se pregunta, ¿qué proceso realiza el agua congelada en un lago cuando comienza a subir la temperatura y pasa al estado líquido? Las alternativas dadas son fusión, evaporación, solidificación, condensación. Tiempo para responder. Algunos conceptos. Fusión. El agua pasa del estado líquido, de sólido a líquido, pasa el hielo a ser agua líquida. Este cambio se debe a un aumento de la temperatura. Evaporación. Es el paso de una sustancia desde el estado líquido al gaseoso. Este cambio de estado ocurre normalmente a temperatura ambiente. Si se aplica mayor calor, tanto las partículas de la superficie como las del interior del líquido podrán pasar al estado gaseoso. El cambio de estado así producido se llama ebullición. Concepto de solidificación. Es cuando un líquido
pasa a estado sólido, de líquido a sólido. Tenemos el agua líquida y se transforma en hielo sólido. Y condensación es el paso de la materia en estado gaseoso al estado líquido. Tenemos el ejemplo de condensación cuando el vapor de las nubes condensa y cae en pequeñas gotas de agua. O en el baño, cuando estamos bañándonos, que el agua está caliente y está botando vapor. El vapor, al chocar con las paredes frías del baño, se condensa en pequeñas gotitas. Luego la respuesta correcta es fusión. El agua pasa del estado sólido al líquido. Pasa de hielo a agua líquida. Se pregunta y se dice, uno de los modelos atómicos desarrollados a lo largo del siglo XX considera al átomo como una masa positiva con pequeñas partículas negativas, electrones, incrustadas en ella. ¿Cómo se denomina a este modelo atómico? Las alternativas son modelo de Bohr, modelo de Dalton, modelo de Thomson o modelo de Demócrito. Tiempo para responder. El modelo de Bohr expresa que hay un núcleo central y orbitando en torno a este núcleo y separado de él se encuentran los electrones. El modelo de Dalton da a conocer que hay un núcleo positivo y exteriormente encontramos a los electrones. En el núcleo encontramos a los protones positivos y los electrones externamente negativos. Y el modelo de Thomson dice que plantea que el átomo es como una esfera compacta y homogénea, cargada positivamente, en la cual se encuentran incrustados los electrones. Es como un budín positivo, donde están incrustadas las pasas en este budín que representan a los electrones. Y el modelo de Demócrito, según Demócrito, el átomo es la fracción más pequeña posible de cada sustancia. El átomo es sólido y su estructura interna. Y sin su estructura interna. Los átomos de los distintos materiales pueden diferir en tamaño, forma o masa. Ese es el modelo, según Demócrito, del átomo. Respuesta correcta. El modelo atómico de Thomson plantea que el átomo es como una esfera compacta y homogénea, cargada positivamente, en la cual se encuentran incrustados los electrones. Se dice, Raúl pone una olla con agua sobre la llama de la cocina y observa que a medida que se calienta el agua, parte de ella se transforma en vapor. Se pregunta, ¿qué cambio se produce en la partícula de agua al evaporarse? Las alternativas son, se desintegran, se hacen flexibles, aumentan su velocidad o disminuyen su tamaño. Tiempo para responder.
Desarrollo de estos conceptos. Se desintegran. Significa que dividir una cosa en fragmentos o en todas las partes o elementos que lo componen. Pero la molécula de vapor, al enfriarse y vuelven a convertirse en agua, son minúsculas gotas que mantienen las propiedades químicas de esa materia. No se divide ni se desintegra los átomos de la molécula de agua. Concepto de flexible. Flexibilidad. Capacidad que posee una materia para doblarse cuando se le aplica un peso y recupera su posición original cuando se retira el peso. Aumentan su rapidez. Las moléculas de agua al calentarse, hasta la evaporación, aumentan su energía cinética por el calor suministrado o absorbido por estas. Esto significa que aumentar su movimiento, lo que les permite salir o romper la tensión superficial del líquido, y para escapar lo hace aumentando la velocidad. Por lo tanto, aumenta su rapidez. La alternativa disminuye en su tamaño. A pesar que parece que el agua al cambiar de estado de líquido a gas, evaporarse o vapor, disminuye su tamaño, pues parece diluirse en el aire y la vemos como disminuyendo su tamaño. Debo explicar que un mol de agua líquida, 18 gramos por mol, ocupa en estado gaseoso o de vapor 22,4 litros de volumen. O sea, al pasar a vapor aumenta el volumen total del gas de agua. Respuesta correcta: aumenta su rapidez. Las moléculas aumentan su energía cinética y le permite escapar del estado líquido. Carla pone un poco de agua fría en una taza y observa que puede disolver un máximo de 2 cucharadas de azúcar, ya que si pone un poco más, quedan granos de azúcar en el fondo de la taza, aunque revuelva el líquido. Se pregunta, ¿qué debería hacer para disolver en la misma cantidad de agua 3 cucharadas de azúcar? Las respuestas o las alternativas que se dan: dejar reposar la mezcla, poner el azúcar lentamente, usar una taza más pequeña o calentar previamente el agua. Tiempo para responder. Las alternativas dicen dejar reposar la mezcla. Al dejar reposar la mezcla solo permite que el decantamiento del azúcar en exceso en la solución y no se consigue disolver el exceso. La alternativa: poner el azúcar lentamente. Realizar esta acción no da lugar a que el exceso de azúcar logre disolverse, solamente retrasa la acción de disolución. Alternativa: usar una taza más pequeña. El volumen del recipiente no tiene nada que ver en la solución del azúcar y solo se presenta como un distractor y no da solución a la respuesta solicitada. Y la alternativa: calentar previamente el agua. Al calentar el agua permite aumentar la disolución del soluto, azúcar,
en el solvente agua caliente. Hay algunas sustancias que no se disuelven en agua caliente. Ustedes han visto el sarro que se forma en las teteras, producto de los carbonatos que se hacen insolubles en agua caliente. Respuesta correcta: calentar previamente el agua, permitiendo disolver mayor cantidad de soluto, en este caso el azúcar. Se pregunta cuál de los siguientes componentes celulares realiza el proceso de digestión dentro de la célula. Las alternativas que se dan: retículo endoplasmático, complejo de Golgi, los ribosomas o los lisosomas. Tiempo para respuesta. Retículo endoplasmático. Su función casi es de sintetizar. Participa en la biogénesis de la membrana. Representa una menor proporción del retículo endoplasmático total, generalmente. En algunas células especializadas ocupa grandes extensiones del citoplasma. En las células destinadas a sintetizar hormonas, esteroides y al metabolismo de lípidos. Participa en la síntesis de lípidos, como los que ocurre en los hepatocitos. Participa en la captación del calcio, como sucede en las células especializadas, como el retículo sarcoplasmático de las células musculares, y se encuentran las enzimas necesarias para la síntesis de lípidos y desintoxicación de productos citocromo P450. Y el complejo de Golgi, aparato de Golgi funciones, modifica proteínas y lípidos, empaquetar en vesículas para transportar, construir lisosomas y síntesis de hidratos de carbono. En cambio, los ribosomas, su función es síntesis de proteínas. El proceso. El ribosoma se une a una molécula de ARN mensajero y se desplaza traduciendo la secuencia de nucleótidos a la aminoácidos. La proteína es liberada y las unidas se disocian. Poliribosomas, agrupación de ribosomas que traducen simultáneamente la misma molécula de RNA. Y los lisosomas son organelos vesiculares que se forman en el aparato de Golgi y que luego se dispersan en el citoplasma de la célula. Son estructuras pequeñas, redondas, y tienen una membrana delimitante. En su interior contienen enzimas digestivas. Su función es fragmentar las micromoléculas, destruir bacterias y descomponer los organelos que han dañado en la célula. Lisosomas degradan y reciclan sustancias que llegan a la célula por endocitosis, fagocitosis o por autofagosoma. Representan los aminoácidos al sistema. Regresan todos los aminoácidos al sistema. Respuesta correcta: los lisosomas. Los lisosomas entonces degradan y reciclan sustancias que llegan a la célula por endocitosis, fagocitosis o por autofagosomas. Regresan los aminoácidos al sistema.
Los carbohidratos son moléculas necesarias para el funcionamiento de la célula. ¿Cuál es una de las funciones que tienen los carbohidratos en la célula? Las alternativas son aportar energía, transportar sustancias, delimitar los organelos o catalizar reacciones químicas. Tiempo para respuesta. Alternativa, aportan energía. Los carbohidratos tienen varias funciones en la célula. Son una excelente fuente de energía para las diferentes actividades que tienen lugar en nuestras células. Transportar sustancias. Los encargados de transportar sustancias desde el exterior, convertidas en soluto, traspasan la barrera de la membrana y se convierten en pequeñas vesículas. Luego no es una función de los carbohidratos. Alternativa, delimitar los organelos. Por lo general, las paredes de los organelos, así como la membrana celular, están recubiertas o protegidas por una membrana compuesta por lípidos y proteínas. Protección lipoproteica, a modo de emparedado, lípido, proteína, lípido. Alternativa de catalizar reacciones químicas. Las enzimas son catalizadores biológicos. Son ejemplos de enzimas comunes la sacarasa, que actúa sobre la sacarosa, la ureasa sobre la urea, la amilasa actúa sobre el almidón, la lipasa descompone el lípido, la desoxirribonucleasa actúa sobre el ácido desoxirribonucleico y la lactasa sobre los sustratos de lactosa. Luego aquí no interviene también los carbohidratos. Respuesta correcta, aportar energía. Los carbohidratos tienen varias funciones en la célula. Son una excelente fuente de energía para las diferentes actividades que tienen lugar en nuestra célula. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva este resumen para su examen final. Hasta pronto.